Dios seguirá siendo fiel. En el día de hoy, pues está con nosotros el evangelista Junior Díaz. Ya Junior no necesita presentación, ese hombre es socio de acá del programa, viene solo, viene de invitado, ese hombre no tiene problema. Gloria a Dios que lo puso en el camino y este programa es del pueblo y para el pueblo, así es que bienvenido Junior. Dios se le bendiga, hermanos y hermanas. Gracias primeramente a Dios y luego al hermano Inocencio Ortega por una vez más permitirme predicar la Sagrada Escritura esta tarde con un mensaje poderoso para edificación, exhortación, consolación y convencimiento de que nosotros necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Soy el evangelista Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios. Amén. Vamos a tener la palabra de Dios leída en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Gloria a Dios. O sea que Jehová vio que ya no había forma, ¿verdad?, de que el hombre pudiera tener un cambio. Por eso hay que entender el Nuevo Testamento. Solamente hay un cambio en Cristo Jesús. Pero aún así Dios le envió a Noé para que predicase el Evangelio, que estuvo allí predicando por 120 años y 7 días. Fue lo que tomó para entrar los animales. El lugar donde iban los hombres, no se arrepintieron, metimos animales. Amén. Así es como Dios hace. Vamos a predicar bajo el tema Mi mente conectada a la mente de Cristo. Jehová pudo ver que los pensamientos de los designios de corazón, cuando la palabra de Dios habla de pensamiento, no habla de ideas, más habla el propósito del hombre. Ya el hombre estaba tan envuelto en el pecado que dice que su designio era de continuo del mal, o sea, no había cabida para el bien en ellos. Conociendo el bien y siempre andaban en el mal. Estamos hablando de la era de la conciencia, porque cuando el hombre fue creado, eso era la era de la inocencia, la etapa de la inocencia, que era la era de la conciencia. Luego en Abraham la promesa, luego viene los profetas, la ley, estamos en la gracia ahora. Amén. Entonces, miren, y en Isaías 55:8, Jehová dice que sus pensamientos no son mis pensamientos y su camino no son mis caminos. O sea, de una u otra manera Dios quiere que conectemos nuestra mente a su mente. Nosotros conectar nuestra mente a la mente de Cristo. Por eso dice la palabra, varón, que el hombre natural, o sea, ellos son natural, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no la pueden entender. Y dice la palabra, porque ¿quién de los hombres conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso Dios quiere, que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es andar en el propósito. Una cosa es un plan. Satanás tiene un plan, y el plan es obstaculizar en tu vida para que tú no recibas a Cristo y viven engañados en un pecado que lo tiene envuelto. Porque la misma palabra de Dios dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno malo, a la tiniebla luz y a la luz tiniebla. Entonces aquí tenemos la oportunidad de tener la mente de Cristo. Dice que nadie puede discernir las cosas que son de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Oiga lo profundo, varón, esto, que nosotros podemos discernir en Dios. Y tener la mente de Cristo es hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No hay parámetro, no hay límite.
Lo que se necesita es valentía. Esto es para valientes. Jesucristo nos enseñó el amor al prójimo y aún a nuestros enemigos. Jesucristo enfrentó la hipocresía de los líderes religiosos. Jesucristo le presentó a los pobres un evangelio de salvación. Le llevó esperanza a los enfermos. Le llevó esperanza a la viuda. Tenemos mucho por venir cuando somos pacientes en este camino. El mejor versículo por el cual usted tiene que tener una paciencia es aquel que dice: buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pablo dice en una de sus cartas: presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios como olor fragante, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del pensamiento, para que sepa cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, que es perfecta y agradable. Esto implica atenerse de valores, atenerse de normas, atenerse de creencias, atenerse de comportamiento prevaleciente basado en egos, basado en el deseo de complacer a los demás, basado en la búsqueda de placeres temporales. Habla de la renovación mental. Esto implica un cambio interior, un cambio espiritual en nuestra mente. Está hablando de alimentar nuestra mente como la mente de Cristo Jesús. Renovación de la mente. Tiene que haber un cambio mental. Hay gente que todavía se dejan dominar de la tiniebla en cuanto a la mente. Y por eso decía yo, varón, en un programa, que tienen un buen comportamiento en el trabajo y aún en la iglesia, pero en su casa nadie le conoce. Ahora podemos dominar esas malas intenciones que hay en nosotros, de hablarle el mal a nuestros seres queridos que viven con nosotros, de tener odio por un enemigo. En un corazón donde está Dios no habita el odio. El hombre siempre tiene malas intenciones, y la buena noticia es que teniendo la mente de Cristo siempre vamos a vencer el mal con el bien. Pablo habla de una renovación en la mente, una renovación interior. Entonces requiere con mucha lectura y con mucha oración. Por eso decía yo, varón, que el hombre cuando se desconectó de la oración, ese es su oxígeno, ya murió. Día a día tenemos que alimentarnos para nosotros poder fortalecer nuestro corazón y nuestra mente. Ahí es donde dice Dios: yo pondré mi ley en su mente y en sus corazones la afirmaré. Cuando Dios se separa del hombre, porque los designios son del continuo mal, entonces hay manifestación demoníaca producto del pecado. Y por eso yo quiero hablar de la parábola de San Lucas 9:37, también está en San Marcos capítulo 9 también, que habla de un hombre lunático. Un hombre lunático no es que sea un hombre que sea poseído completamente por la luna. Nosotros tenemos demonios en todos los lados, en el agua, en la tierra, en la luna, en todos los lados. O sea, un hombre controlado por un demonio. La luna tiene mucha influencia en el mal. Dice la enseñanza del estudio científico que en la luna nueva y en la luna llena, la marea del mal son más vivas, son más peligrosas. Aún la gente del campo mide la luna para sembrar. Entonces, la escritura habla de un hombre lunático cuando la luna estaba llena. O sea, nosotros hemos visto películas del hombre lobo y se convierten en lobo cuando la luna está llena. O sea, hay una influencia aún en el hombre desde la luna. Y estamos hablando de aquí de un lunático, que un padre que ama a su hijo se lo lleva a los discípulos.
Pero los discípulos no tenían esa autoridad. Y sabemos que en el reino de los cielos, que lo representamos nosotros, hay una persona que tiene más autoridad que otra. Porque eso se debe al tiempo de búsqueda que tú dediques. Y el padre de este joven, al no ver el resultado, porque los discípulos estaban en una área donde ellos esperaban a Jesús. Jesús estaba en el monte. Cuando Jesús venía del monte, él no se rindió, sino que él le llevó su hijo a Jesucristo. Y él le está explicando, porque ustedes dirán, eso es lo que ellos le llaman en estos tiempos epiléptico. Y no, y le indican un médico neurólogo o un médico psiquiátrico, porque tiene que ver con el pensamiento, según ellos. Pero aquí está hablando que un demonio lo tomaba y lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego, se encorvaba, o sea, de una manera que no podía moverse. O sea, la Biblia habla que era un demonio que tenía. Y hoy, el neurólogo, el psiquiatra le da un medicamento que lo calma, pero sanidad de eso solamente está en Cristo Jesús, porque estamos hablando por la palabra. La manifestación de este demonio que se hubiese apoderado de los 5 sentidos y del corazón de este joven, y el padre en una desesperación, el padre no se dejó vencer porque los discípulos no pudieron echarlo fuera. Yo no sé qué tiempo tenían los discípulos echando ese demonio fuera, lo tenían un rato ahí, porque entonces cuando se le llevan a Cristo, y Cristo tiene la autoridad de Dios, solamente con ordenarle que saliera afuera, salió rápidamente. Entonces los discípulos ya hubiesen echado demonios fuera. Recuérdense que él los mandó con los 70 y ellos venían contentos, maestro, pero aún los demonios no se nos sustentan en tu nombre. O sea, están diciendo, óyeme, maestro, los demonios aún no obedecen y salen de los cuerpos. Y Jesucristo le contesta, no os maravilléis, porque los demonios se sujeten en mi nombre, mas os digo que se gocen cuando ustedes sepan que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso me trae a colazo que hay que preguntarle al Señor, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya, para gozar, porque aquí está hablando de que ellos no tenían esa autoridad, porque ahora los discípulos le preguntan, maestro, pero ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio fuera? O sea, están diciendo, nosotros hemos echado demonios fuera, pero no pudimos con él. Jesucristo dice, mira, por su poca fe, puede ser que ellos al ver la manifestación tan fuerte de los demonios, ellos temieron, y el temor trae duda, y la duda te apaga la fe. ¿Ustedes escucharon eso? El temor trae duda, y la duda apaga la fe. Fue lo que le pasó a Pedro también. Pedro no creía que estaba caminando en el agua, y la duda lo llevó a darse par de tragos de agua. Pero ese no es el tema. Los discípulos tenían que buscar esta autoridad, porque ahora Cristo le dice, además, este género, sea un género, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y Dios le está hablando a personas que tienen un familiar epiléptico, que en este tiempo epiléptico, en aquel tiempo era lunático, y que ellos saben que cuando la luna está llena, está nueva, se apoderan, estos demonios toman más fuerza. Y esa gente vive en un tipo de sufrimiento que ningún humano lo soporta, solamente con uno ver. De hecho, varón, yo conozco un predicador que predica allí en los Pedajos, y él predicando es un hombre poderoso en Cristo Jesús, y él tiene ese demonio, varón. Él cuando lo toma ese demonio, lo tira ahí y patalea. La solución de esa enfermedad no está en el médico neurólogo, no está en el médico pediatra, está en Cristo Jesús. Dios me dio este tema, me dijo, háblale de eso, porque muchos cristianos están como la mujer
que tenía 12 años de un flujo de sangre gastando en todos los médicos. Y ya de las oraciones sacaron el pedido de que Dios se le sana. Y Dios te está diciendo, sacrifícate por tu hijo, porque la mejor enseñanza que Dios da es que sacrificó a su hijo para que nosotros seamos perdonados. Amén. Para que seamos libres, para que seamos sanos, para que podamos disfrutar de esta gracia. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. O sea, en antes, escuche, se presentaban en sacrificio animales muertos, no era bueno. Está diciendo nosotros. Miren, por enseñanza, Dios me dice a mí, Junior, escuche, cuando yo te dé una campaña, vete al monte por 3 días. O sea, Cristo venía del monte a resolver un problema que los discípulos no podían resolver porque ellos no tenían esa autoridad. Y bíblicamente hay 3 bautismos. Juan el Bautista decía, yo soy enviado de Dios para bautizarlo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más grande que yo, que antes que yo, el cual yo no soy digno de encorvarme para atar la correa de sus sandalias, y ese lo va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Pero entonces los discípulos después bautizaban en el nombre de Jesús. O sea, hay un bautismo que es para morir en la carne y hacerte discípulo. Otro bautismo que te llena del Espíritu Santo, revestido del Espíritu Santo. Y otro que es el nombre de Jesús para llevar la vida de Jesús. Ay, varón. Son pocos los que llevan la vida de Jesús. Estamos hablando de tener la mente de Cristo. Una persona que tiene la mente de Cristo nunca va a tener una mente ociosa. Una persona que tiene la mente de Cristo no se conforma al dolor, no se conforma a la amargura, no se conforma al engaño, no se conforma al sufrimiento, porque sabe que la solución a todos sus problemas está en Cristo Jesús. Lo han enseñado a conformarse. Lo de Dios no es un plan, lo de Dios es un propósito. Un plan es algo a corto plazo, pero un propósito es representar a Cristo Jesús en cuanto a hacer la voluntad de Dios para poder ganarte la vida eterna, revestido del poder de Dios. Hace unos días Dios me decía en sueño, Dios me habla a mí por la Biblia. 1 Corintios 2:14 me parece que está, que dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por fe estáis firmes. ¿Usted entendió eso? Que una persona cuando se convierte en un colaborador de Dios en Cristo Jesús siempre tiene el gozo del Señor. Porque ahí está su presencia. Yo me gozo todos los días predicando en la calle y estaba detrás de un hermano, usted tiene un llamado, usted no quiere predicar, y ahora que ya Dios le dio el empujón, la gloria de Dios, me dice, varón, si yo sabía lo bueno que es esto, sí, porque cogemos lucha también. A mí una vez me dio un machetazo predicando la gloria de Dios, pero un ángel puso la mano ahí, y lo mismo que estaban ahí, que era mucho, una multitud, dijo una, pero ¿dónde está la sangre? Y la otra le contestó, no, es que ese es cristiano. O sea, ellos mismos se predican. Ahora, pero yo en mi humanidad, no, yo lo que quería pelear, yo no le vengo a decir a usted que yo puse el lado bueno como Cristo nos manda. Algo inesperado, eso no es fácil. Pero, gracias a Dios, me humillé ante Dios, le pedí perdón. No pasó nada porque no me dejan pelear, me agarraron. Eso fue lo mejor. Pero varón, vea usted predicándole a unos jóvenes, esa gente ya convencido de pecado para arrepentirse, que venga un endemoniado, vea, y agarró ese machete de abajo, ¡pum! Porque Satanás siempre me ha tratado de quitar del medio para que yo no predique la palabra. Pero ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni potestades, nada, cuando tenemos la mente de Cristo, nos aparta de hacer la voluntad de Dios. Tener la voluntad de Dios en tu vida, aleluya. Ser revestido del poder es poder tener una mente para discernir y vivir según la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Escoja Biblia ahora. 1 de Pedro 4, del 1 en adelante, oiga lo que dice. Pues que Cristo
padeció en la carne por nosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que el que padeció en la carne terminó con el pecado, para que el tiempo que queda en carne no vivamos según la voluntad de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Basta que el tiempo pasado que vivimos en nuestra vida, vivimos según la voluntad de los gentiles. Cuando hablamos de lascivia, de concupiscencia, de glotonería, de borrachera y de abominables idolatría, a los cuales les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en la misma desilusión, ultrajándole, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para eso se predica el evangelio a los muertos, para que vivan según los hombres y sean juzgados según los hombres, y a los vivos para que vivan según Dios. ¡Aleluya! Dice entonces Pedro, entonces armaos del mismo pensamiento. No está diciendo que coja cuchillo, está hablando de almas espirituales, está diciendo, estamos hablando de la mente de Cristo. O sea, el yermo de la salvación es tener una mente de Cristo. Jesucristo se encontró con el endemoniado de Gadara y su mente estaba poseída por legiones, porque así contestó él. Y cuando se encontró a Cristo, se conectó a la mente de Cristo. Y fue tan maravilloso esto, que ahora él quería seguir a Cristo. Cristo le dijo, sígueme, pero de lejos. Ve a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grande cosa Dios ha hecho contigo. O sea, hermanos y hermanas televidentes, ¿está usted testificando el amor de Dios para consigo en su vida? ¿Está testificando de aquel que te sacó de la tiniebla a su luz admirable? ¿Estás tú entendiendo que somos plantío de Jehová, árboles de justicia, que fuimos creados para que la voluntad de Jehová sea en nuestra mano prosperada? ¿Está usted pendiente de que la conexión a la mente de Cristo Jesús es una mente en oración para alimentar tu fe, es una mente en lectura para alimentar tu fe, es una mente en ayuno para alimentar tu fe? Tener la mente de Cristo es vivir según Cristo y no vivir según los hombres. Estamos en los últimos tiempos y Dios quiere un remanente que le busque de corazón, porque hay mucha gente sufriendo como estaba este joven lunático. Váyase al estudio de la luna tiene mucha influencia en la tierra, en el mar, en los hombres. Váyase y estúdiese, vea lo que le estoy hablando. La sanidad de tu hijo, estoy hablando con los hijos de Dios, no está en el médico psiquiátrico, no está ahí. Le dan unos medicamentos y lo mantienen endrogado. Yo sé lo que le estoy hablando, Dios me habló de esto, serio. El médico neurólogo también lo hace lo mismo. La solución está en Cristo. No estoy diciendo que todo el que padece esto es demonio. Estoy hablando de según la manifestación que me está hablando aquí. Lo tiraban en el agua para ahogar, lo tiraban en el fuego para... O sea, no hay ninguna fuerza interior de una enfermedad que te trae, pero sí hay demonios que te traigan. Sí. Hay que entender esto. Hay manifestaciones demoníacas, y una de las cosas que nosotros podemos ver, que la Biblia, el Espíritu de Dios, ahora lo conocemos como Espíritu Santo, antes lo conocíamos como Espíritu de Dios, pero por el Espíritu trae revelación, por el Espíritu Santo, a que hay muchas gentes que tienen enfermedades, y aclarando, y uno lo decía, aclarando que no es que sea demonio que usted tenga, porque hay gente que están enfermos, algunas veces el mismo Dios le permite esa enfermedad, a ver cuál va a ser a ver qué es lo que usted va a hacer, a ver cuál va a ser su reacción. El mismo Dios permite muchas cosas ahora mismo, pero también hay enfermedades que son demoníacas. Claro que sí. Que son demoníacas, que por más que usted lo lleve al médico y por más, usted no se va a sanar, porque son enfermedades que solamente Dios la puede sanar.
Dios puede libertar esa vida. Y están tanto dentro como fuera. Hay mucha gente que vive metido en el médico. Y hay mucha gente que se preguntaría, ¿estaré yo en pecado? No, no necesariamente. No. Pero hay muchas, ese es un tema que abarca mucho, amado. Es un tema que llegaríamos, nos daría parte de la noche aquí, cogeríamos parte de la noche hablando de este tema, porque es un tema bien interesante y también es un tema que tiene muchas aristas por donde cortar, pero es necesario nosotros siempre mantener la confianza en nuestro sanador, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a venir los ataques. Cuando les decía el ministro Junior que hay gente, que qué bueno que hizo la aclaración, porque hay gente que están enfermos y quizás muchas veces hasta han perdido la fe. Muchas veces están como la mujer del flujo de sangre, pero la mujer del flujo de sangre hizo algo. Ella no se detuvo, ella se mantuvo. Ella había gastado todo cuanto tenía en médico, dice la Biblia, pero ella no se detuvo. Ella dijo, yo voy a dar otro paso. Y fue el paso a encontrarse con Jesús, y lo encontró, y encontró su sanidad. Así es que te decimos esto para que tú puedas entender que Él está ahí para darte tu sanidad, pero también tienes que tener mucha cuenta, muchas veces cómo oramos, cómo pedimos, qué estamos haciendo, porque puede ser que sea el mismo Dios que te tenga así en esa condición. La gente, cuando suceden hechos trágicos, la gente tiende a negar a Dios y a decir, no, porque Dios no podía hacer esto, oh, porque Dios no podía hacer ello. Y el día pasado lo veíamos como si algunos gente de redes pues se manifestaban con lo que pasó en el YC. Pero, amado, recuérdense que ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios, dice la Biblia. Bueno, dice la palabra, hablando del varón de eso, en Lucas 12:4, escuche. Dice que aún el cabello de vuestra cabeza, Él lo tiene contado, o sea, Él tiene el control de todo. Mire que a veces se le caen a uno cabellos y Él sigue contando lo que le queda. Entonces, Él está diciendo, mira, aún, porque está enseñando a los discípulos, ¿verdad? Vamos desde cero, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. No, yo le voy a enseñar a quién tienen que temer. Temer a aquel que puede matar el alma y la tirar en el infierno. Y también el cuerpo. Ese es Dios, el único que tiene ese poder es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dice en Apocalipsis 1:18, he aquí el que vivo y estuve muerto y tengo la llave de la muerte y del Hades. Miren, yo predicaba en un lugar, yo predicaba sobre la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto y Dios me daba enseñanza. Dile que la mujer tocó el borde de mi manto, pero hoy ellos tocan la palabra. Isaías 33:6. He aquí que yo traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Salmo 127. Él envió su palabra y lo sanó, y lo libró de la puerta de la muerte. O sea, en aquel tiempo la mujer pudo tocar, pero había fe. La fe activó el poder y el poder lo sanó. Hoy creemos en la palabra, la fe activa el poder y el poder sana. Sabemos que la ciencia terrenal tiene límite. El cáncer está matando a la gente, el azúcar, esa misma enfermedad epiléptica, duran años tratándose con los médicos y no hay sanidad. Tu fe no puede morir, continúa orando, que un día Dios va a usar a alguien para que sea sano. Yo a veces me he sorprendido cómo Dios me ha llevado a iglesia y me revela personas que tienen cáncer, me dice ora, y cuando Dios me dice ora, yo estoy tranquilo, yo no ando inventando, porque yo sé que lo que van a hacer sano lo escoge Dios, yo no puedo escoger. Si yo pudiera escoger, tuviera yo un negocio de esto. Así es. Bien, bendecimos a toda la gente que está ahí conectado con nosotros, tanto acá en República Dominicana como en diferentes partes del mundo, que están conectados a esta hora en el toque de queda de la tarde
Dios seguirá siendo fiel.